Voy a compartir pantalla, como no venía preparado. Ya, poniendo un poco de colores a lo que es esta presentación. Muchas gracias por la invitación, por supuesto, en este ciclo de charlas de la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Como bien comentó el profesor Ariel, nosotros colaboramos juntos ya hace algunos años. Nos conocemos hace bastante, de hecho. Ya amigos prácticamente, ¿cierto? Y con quienes hemos estado trabajando el tema de la asignación de recursos, el trabajo, diseño, despliegue y planificación de redes de comunicaciones móviles, ¿ya? Dentro de este contexto hay un tema bien interesante que es justamente lo que les quiero mostrar, ¿ya? Que, como ustedes ven acá en el título, traducido al español, es cómo podemos enfrentar un potencial colapso de capacidad que hay a nivel mundial en relación a las redes ópticas, ¿ya? Eh, Suena complicado, suena catastrófico, de hecho, porque ciertamente las redes ópticas, teniendo claridad de qué es lo que son y cómo funcionan, al final es el sistema de comunicaciones que nos permite comunicarnos a nivel mundial. Es la red que nos permite transmitir o hacer funcionar básicamente Internet a nivel global. Entonces, si te empezamos a tener problemas con la red base de todo el tráfico de Internet a nivel mundial, vamos ciertamente a tener algunos problemas, ¿ya? Todos nos vamos a ver afectados. Entonces, qué podemos hacer al respecto? Es lo que quiero mostrar un poco. Entonces, con lo que yo les mencionaba, también suena catastrófico. En realidad, la, 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 la primera slide que yo les quería mostrar era originalmente esto, ¿ya? Suena a muy catastrófico, como les decía, así como que vamos a morir, no sé, o vamos a... ¿Cómo vamos a enfrentar esto de que al final no vamos a poder tener más internet? No es eso, sino que en cierta medida podríamos vernos limitados. Y esto tiene que ver mucho con las limitaciones que tiene todo medio de transmisión, pero también con el incremento incesante de demanda de tráfico que hay a nivel mundial, ¿ya? Y ciertamente esta situación esta situación de pandemia lo ha acelerado incluso. Entonces es un tema que ciertamente tenemos que tratar. Entonces veamos un poco a nivel de contexto. ¿Qué tiene que ver con cómo nos afecta este problema y cómo se puede enfrentar también? Ya que es justamente lo que dentro de los temas en que estamos trabajando que estamos colaborando también con el profesor Ariel, ¿ya? Como ustedes pueden ver acá, a nivel de internet o a nivel de demanda de ancho de banda, hay un huevo y la gallina, un paradigma del huevo y la gallina. Al fin y al cabo, nuevas tecnologías generan nuevas necesidades. O eventualmente también, estas nuevas necesidades también van generando nuevas tecnologías. En términos generales, ha existido, de acuerdo a la tecnología y al avance tecnológico que existe a nivel mundial, un constante crecimiento de demanda de ancho de banda a la red de Internet. ¿Ya? Todas estas tecnologías a las cuales cada vez estamos más acostumbrados. Si veíamos hace 10 años atrás, probablemente ni la mitad de estas tecnologías realmente las utilizábamos, estos servicios en realidad ni siquiera los utilizábamos, pero ahora ya son prácticamente una necesidad, ¿ya? Las redes sociales ya existen hace un tiempo, pero cada vez son más masivas y cada vez hay más variedad. Juegos online, video bajo demanda, servicios en la nube, etc. Todo esto ha generado un crecimiento constante y tremendamente importante al de demanda de ancho banda a nivel de Internet y a nivel de, por supuesto, demandándosele esto a las redes de tecnología, o sea, a las redes de comunicaciones que realmente soportan este tipo de trabajo, ¿ya? Para que tengamos una perspectiva con respecto a este crecimiento, esto es un gráfico con respecto a la tasa, a cuánta crecimiento, la tasa al tráfico que ha crecido en los distintos años a nivel internacional, la demanda de ancho de banda. Entonces, como ustedes pueden ver acá, en el 2016 aumentó en 100 terabits por segundo a nivel mundial la tasa de bits solicitados, ¿ya? Y como pueden ver, el crecimiento
es importante. Ya estamos hablando de que el 2019 había crecido 200 terabytes por segundo, mucho más que en años anteriores, y en el año 2020, ya en una situación de pandemia donde nos vimos todos trabajando o estudiando o online, con mayor razón, Internet era una necesidad para la gran mayoría de nosotros y por lo tanto utilizamos y necesitamos y demandamos mayor ancho de banda, llegando y sobrepasando los 300 terabytes por segundo de crecimiento solamente. ¿Ya? Para que tengamos una visión más global, algunos piensan, bueno, a lo mejor esto afecta de manera distinta a las distintas regiones, a lo mejor en Europa o en lugares que se consideran en lo coloquial como de primer mundo, existe mucha mayor necesidad de ancho de banda que en otros. Sin embargo, si lo vemos a nivel de crecimiento, independiente de qué tan avanzados se encuentran con respecto a qué tan universal es el Internet a nivel de cada una de las regiones, el crecimiento ha sido más o menos constante, en el sentido de que se aumenta o se requiere entre un 30 y un 50% crece anualmente las necesidades de ancho de banda. ¿Ya? En Chile se hizo un estudio aproximadamente en 2017 en que la tasa de datos en su momento se consideraba a nivel nacional era entre 2 y 2.5 terabits por segundo. O sea, estamos hablando de casi 3 terabits que cada segundo se transmite a nivel nacional de acuerdo a las distintas necesidades que tienen todos nuestros compatriotas. Y se hizo una estimación, en mi opinión, optimista, en que en 20 años más vamos a necesitar en Chile cerca de unos 81 terabits por segundo. Si ustedes ven, como yo les mostré ya anteriormente, esa tasa de crecimiento en realidad es bastante más exponencial. Entonces, en cierta medida, esto podría ser optimista, por debajo de lo que probablemente vamos a necesitar. ¿Ya? Si hacemos las estimaciones y consideramos el crecimiento que ha habido en los últimos 10 años por lo menos. ¿Ya? Y bueno, algunos se preguntarán, bueno, y la situación de pandemia en la cual no estamos afectados aún, ¿qué tanto se ha acelerado este proceso de demanda de ancho de banda? Lo que se presupuestaba, como ustedes veían que estaban entre 30 y 50%, desde el 2019 al 2020 se presupuestaba un 28%. Sin embargo, este creció un 47%. Estamos hablando de más de un 30% extra que se requirió adicional, un 15%, eh, perdón, un 30% extra que se requirió adicional solamente por la situación o solamente se le responsabiliza a las necesidades que se dieron dada la pandemia a la que estamos atravesando aún. ¿Ya? Entonces, bueno, como esto lo aterrizamos un poco al mundo de las redes ópticas, como les mencionaba en un comienzo, los cables de fibra óptica son aquellos que soportan, son la base de todas las comunicaciones de Internet a nivel mundial. ¿Ya? Estos funcionan, son cables submarinos, ¿ya? Y como ustedes pueden ver en esta imagen, son mapas bien entretenidos, en el sentido de que nos dan una visión global de cómo se encuentra conectado el mundo en base a cables de fibra óptica, cada una de las líneas que ustedes ven acá, son cables de fibra óptica que están conectando todos los continentes y cada una de las zonas de cada parte del mundo, de cada rincón del mundo. En el año 2000 ya se había empezado a masificar lo que es la conectividad de fibra óptica, principalmente conectando aquellas zonas en que mayor tráfico hay, que es principalmente la parte norte de nuestro continente americano, Europa y Asia, asociada principalmente a lo que es China y Japón. ¿Ya? Sin embargo, lo que vamos avanzando en los años, esta densidad de cables empieza a aumentar, aparece mayor conectividad en otras zonas, como en la parte de llamas de Oceanía, se ve el sector del Caribe también muy conectado, y ustedes ven que acá para Chile tenemos algunos anillos que básicamente nos conectan. Esto es un anillo porque nuestra zona, especialmente o a nivel mundial, no se considera como de gran conectividad, de masiva conectividad. Entonces, un anillo en cierta medida es la forma más barata de lograr una red confiable porque tiene tolerancia a fallas. O sea, si se corta un enlace, puedo seguir en el sentido contrario de esta red de anillo. Entonces, la forma más barata de ofrecer tolerancia a falla. No hay muchas más razones, honestamente, con respecto a la conectividad que tenemos nosotros. África tiene una situación similar, como ustedes pueden ver. ¿Ya? Sin embargo, a nivel mundial va creciendo esta conectividad.
Y este es el último mapa, el año 2021. Es bien bonito. Vemos mucha mayor conectividad y Sudamérica ya no es solamente algunos pequeños anillos conectados, sino que tenemos ya una mayor masividad de conectividad. Más aún, aparecen ya con mucha más fuerza, no solamente los operadores de red son los que instalan cables, sino que al final eh, ahora los proveedores de servicio son aquellos que también están haciendo instalación de cables. Eso es súper importante, porque ¿a qué me refiero con proveedores de servicio? Estamos hablando de que directamente Google, directamente Facebook hace la instalación de cables de fibra óptica ya a nivel mundial, dado que la tasa de transmisión de datos que ellos requieren para sus servicios, ¿ya? Dado que los macro servicios que entregan a nivel mundial requieren de servicios dedicados. Por lo tanto, esto es un nuevo paradigma de instalación y despliegue de tecnología de comunicaciones. En particular, en Chile llega un cable directo de Google, que es el cable Curie que llega desde California. Es este que ustedes ven en el mapa, este que sigue, básicamente va por toda la costa hasta eventualmente llegar a Valparaíso. ¿Ya? Es un cable de Google que fue instalado el año pasado, ¿ya? Que empezó a operar, de hecho, el año pasado. Y así hay varios conectados por aquí. Si a ustedes les interesa un poco este tema, porque es bien entretenido, en realidad, bien interesante saber de quiénes son los dueños, quiénes están conectados, por qué está conectado, cuál es la capacidad, y así vemos cómo funciona Internet por detrás, y no solo en esa nubecita que siempre nos muestran en los gráficos, como un ente etéreo que realmente nadie sabe qué es lo que es. Eh, Esto es Internet. Esto es gran parte del Internet. Esta es gran parte de la infraestructura que nos permite a todos conectar. ¿Ya? Esto es un zoom directamente a los cables latinoamericanos, ya del 2021, como ven, el cable Curí que llega acá, Arica está bastante conectado también, es una especie de checkpoint que se hace para poder tener conectada la zona norte de nuestro país y Perú, llegando directamente también a Bolivia y así sucesivamente, ¿ya? Como les decía, si les interesa un poco este tema, existe un perdón, un mapa interactivo que ustedes pueden revisar en este sitio web que ustedes ven acá. ¿Ya? Es submarinecablemap.com, donde pueden revisar todo aquello cable que existe y los que se van a instalar o están presupuestados, que son los en color gris, ¿ya? Por si tienen algún interés o curiosidad con respecto a esto. ¿Ya? Se ve todo interesante, ¿cierto? Sin embargo, bueno, esto no es el despliegue de todas estas grandes redes y grandes cables que se hacen a nivel submarino, especialmente cuando hablamos entre continentes, también requieren un nivel de inversión tremendamente grande. ¿Ya? Entonces, el año 2019 se empezó a analizar este tema. Bueno, llevamos más o menos una década hablando de lo que es este colapso de capacidad, pero luces al respecto, se han hecho varios estudios. Uno importante que se hizo el año 2019 por Telegeography, como ustedes ven en la referencia, tiene que ver un poco con este gráfico. Este gráfico nos muestra cuánta capacidad eventualmente necesitaríamos en terabytes por segundo para poder conectar la zona más conectada a nivel mundial. La ruta más utilizada es el Atlántico, la parte que une en toda América del Norte con lo que es Europa. Es donde más cables hay, como vieron en los mapas que yo les mostré previamente. La estimación, como ustedes ven acá, los cables existentes son azul, son los que están pintados en azul, ¿ya? Y los planificados son los que están en amarillo. Sin embargo, de acuerdo al crecimiento y demanda de ancho de banda que se ha visto en los últimos años, la última década, en color rojo es lo que ustedes pueden ver de cuántos cables realmente se necesitarían para poder atender a ese crecimiento de demanda que ha existido en el último tiempo. Se fijan, el 2023 ya estamos apenas, ya el 2024 empiezan a aparecer, nos vemos enfrentados ya a que no hay capacidad suficiente para atender a todas las necesidades de ancho de banda que existía, en particular en este caso en el Atlántico. ¿Ya? Esto no es menor, se fijan, hasta el 2035, la cantidad de bits por segundo que se esperaría, no estamos ni por cerca de ofrecerlo a nivel de despliegue de las redes. ¿Ya? Hay que considerar de que el gasto o el costo de implementación de esta red es sumamente alto.
instalar cables de 10.000 kilómetros atravesando el mar. Es una tarea difícil, es una tarea compleja, y una tarea, por supuesto, que requiere una gran inversión entre los gobiernos y transnacionales, empresas transnacionales que están en el área de las telecomunicaciones. Entonces, eh, es un ambiente complicado y esto es una de las figuras que más lo reflejan, ¿ya? Eh, con respecto a cantidad de cables existentes, en la actualidad, bueno, partió del 2019, llegamos ahora a 2021, existen aproximadamente 14 cables que unen el Atlántico, como yo les había mencionado. Estos cables también tienen una vida útil y eventualmente pueden dejar de funcionar por el tiempo en que estos han ido funcionando. Favorablemente para nosotros o para el mundo, en realidad, la fibra óptica dura mucho tiempo funcionando con una vida mínima de unos 25 años, pero la fibra está instalada desde los 90. Entonces ya empiezan a caducar varios de ellos y como ustedes pueden ver, los cables existentes empiezan a disminuir en la medida que avanzan los años y los cables planificados hacen lo mejor posible de acuerdo a los fondos disponibles. Sin embargo, la cantidad de cables que se necesitarían al 2035, como les decía, en el Atlántico, son muchos más. En el 2035 van a estar unos 47 cables más o menos. Sin embargo, van a estar operando alrededor de 6, según lo planificado, hasta el 2019. ¿Ya? Hay más de 40 cables que harían falta para poder atender todo este tráfico. Con esto tenemos una perspectiva tremenda. En el Pacífico ocurre la misma situación, no es tan crítica, porque claro, el peor caso del Atlántico, pero aún así nos encontramos en desventaja y se ve difícil el proceso. ¿Ya? Más aún que la fibra en sí como medio de comunicación también tiene un límite. Estamos transmitiendo utilizando haz de luz, estamos transmitiendo utilizando y aprovechando la luz como el medio más rápido y más nada más rápido existe que la luz, ciertamente. Entonces estamos aprovechando ese medio para poder transmitir información. ¿Ya? Sin embargo, los cables de fibra óptica aún así tienen un límite máximo, ¿ya? El cual, como ya vieron, numéricamente estamos próximos a alcanzar. ¿Ya? Este límite teóricamente existe hace tiempo, se le conoce como el límite de Shannon, que en realidad fue una publicación de hace más de 70 años. Esto se refiere a la teoría de la comunicación, un análisis matemático que nos permite caracterizar cualquier canal de comunicación según lo que es el ancho de banda y el ruido que puede atender. ¿Ya? Entonces, en este caso, Shannon mostró cómo calcular la máxima tasa, como dice acá, en que los datos pueden ser enviados en cualquier canal de comunicación. ¿Ya? Él lo mencionó como capacidad del canal, nosotros lo conocemos como el límite de Shannon. ¿Qué es lo que indica? Está básicamente la fórmula que, de acuerdo al ancho de banda disponible en, por ejemplo, un enlace de fibra óptica, un cable de fibra óptica, y la potencia de la señal y la potencia del ruido, que es lo que conocemos la relación señal-ruido, podemos caracterizar cuál es la capacidad máxima del canal de datos, ya en bits por segundo. Este límite, como lo pueden ver, si lo vemos desde el punto de vista de la fibra óptica y su evolución, que es lo que estamos viendo en este gráfico, de acuerdo a la capacidad en bits por segundo, las distintas evoluciones tecnológicas que han ocurrido de acuerdo a las distintas tecnologías que permiten las comunicaciones ópticas, han permitido ir aumentando la tasa de bits año a año desde que se empezaron a utilizar como canales de comunicación. ¿Ya? Desde más o menos a mediados de los 70, que existe, que la fibra óptica se utiliza como medio de comunicación al comienzo con baja tasa de bit, dada que la tecnología era más rudimentaria, pero a la medida que vamos avanzando, en los años han aparecido nuevas y avances como los amplificadores ópticos que ustedes ven acá, esto es lo que es EDFA, ¿ya? La multiplexación en frecuencia, que como en el mundo de las redes ópticas se le conoce como multiplexación por longitud de onda, ¿ya? Por eso que WDM, y eventualmente otros avances tecnológicos que han ido avanzando en el tiempo. Sin embargo, como ustedes ven acá, estructuralmente tenemos un límite máximo en que la tecnología actual puede transmitir en base al funcionamiento de la fibra óptica, ¿ya? A lo que estamos próximos a alcanzar. Se presupuestaba más o menos, este estudio es de hace
aproximadamente 7 años atrás, se presupuestaba que alrededor del 2020 ya se estaría cumpliendo este colapso. Como ven, está un poco más lejos, sin embargo, cercano de todas maneras, ¿ya? Esto tiene amplias consecuencias técnicas y también sociales. En lo técnico, bueno, nos afecta directamente también, siendo la base del Internet, la base de las comunicaciones, a todas las redes que funcionan por sobre este tipo de redes, dado que tenemos, nos vemos limitados en el ancho de banda, tenemos que gestionar mejor los recursos, gestionar mejor la conectividad, empezar incluso a limitarla, y algo que en algunos casos y en algunos ejemplos ya se ha empezado a implementar. Existen países en Europa en el cual uno paga diferido de acuerdo al contenido, que es algo que ciertamente nos puede afectar a nosotros también. Una persona que necesita en su móvil, por ejemplo, transmisión de datos de WhatsApp, mensajería, tiene un precio, y aquellos que quieren utilizar streaming, por ejemplo, o servicios más demandantes como video o audio bajo demanda, se les cobra distinto. Existen planes así ya en Europa. Son cosas que eventualmente nos van a ir afectando ya en lo técnico y en la gestión de los recursos, ¿ya? Por lo tanto, se requiere implementar software y optimizar los sistemas. Y en lo social nos vemos afectados también, gastos de latencia, energético, se requiere mayor innovación en las industrias para de alguna manera lograr un aumento de la demanda, y eventualmente nos puede afectar nosotros a nivel social con respecto a la neutralidad de la red. Como les mencionaba, limitarnos de acuerdo a cuánto pagamos, qué es lo que podemos transmitir. Eh, Inclusive afectarnos directamente a lo que es la neutralidad, el hecho de que podemos transmitir lo que queramos y hacer de uso de Internet con lo que queramos y para lo que queramos. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Vamos a la investigación en estos últimos 10 minutos que quedan. ¿Qué opciones tenemos? Bueno, ciertamente hay que gastar más en cables de fibra, ¿no es cierto? Suena así de simple, pero como les había mencionado, es súper caro. Entonces es complicado, y ya lo presupuestado a nivel mundial no está ni por cerca de ofrecer o de poder atender toda esta demanda de tráfico que se espera que siga creciendo si mantenemos la misma tendencia, ¿cierto? Y lo otro es construir más data centers. Los data centers son aquellos conjuntos de servidores que al final nos dan nos ofrecen la mayoría de los servicios a nivel de Internet, ¿ya? Esa idea, la de data center, se refiere a llevar el cómputo o los servicios más cerca a los usuarios. Entonces, empezar a construir data centers cerca de las personas, ¿ya? En vez de que nosotros nos conectemos al servidor, si queremos conectarnos no sé, a Google, o cualquier servicio Google, o cualquier red social que nosotros tengamos, en vez de que esto esté todo principalmente en Estados Unidos, ahora tenemos data centers que replican todo este servicio y no están más cerca. En Chile hay un data center de Amazon, por ejemplo. En Facebook tiene su data center en Brasil, ¿ya? Google también está acercándose a distintos países con tal de que el tráfico no tenga que atravesar básicamente todo el mundo cada vez que se requiere algún servicio, ¿ya? Son soluciones que van en la línea de poder tratar de evitar esta cantidad de tráfico necesaria a nivel mundial. Sin embargo, todo esto cuesta dinero y realmente cuesta mucho, ¿ya? Bueno, tenemos otras alternativas, y que es lo que principalmente trabajamos acá con el profesor Ariel, que es enfrentar este capacity crunch de acuerdo a la administración de los recursos de una manera más inteligente y más eficiente, ¿ya? Hay dos caminos principales en esta línea, lo que es, por ejemplo, multiplicar los recursos, pero no es solamente llegar e instalar más fibra, que es lo que es una forma de ciertamente multiplicar estos recursos, sino que empezar a hacerlo de una manera más inteligente, más eficiente, ¿ya? Que les voy a mencionar en resumidas cuentas, que podría ser, por ejemplo, aumentar el ancho de banda de la fibra óptica, que actualmente se encuentra limitado a cierto espectro de frecuencia, donde en la actualidad opera bastante bien. Y por otro lado, nuevos tipos de fibra que permitan lo que es multiplexación espacial, como ocurre en el ambiente inalámbrico, en tecnologías MIMO, que se utilizan ya en los nuevos formatos de Wi-Fi y otros, que permiten multiplexar utilizando múltiples antenas. Y múltiples circuitos de antena, al fin y al cabo. En tecnología de fibra óptica también se podía hacer algo similar, que se lo voy a mostrar a continuación. Y lo otro es, dado que tenemos una fibra instalada,
Bueno, administrémosla bien, administrémosla fácil. La fibra óptica al comienzo tenía un ancho de banda tan grande comparativamente a las necesidades de Internet, a las necesidades de tráfico, es que la mayoría de las soluciones o el cómo se gestionó se hizo también de una manera simple. Por el hecho de que teníamos un ancho de banda sumamente grande comparativamente a las necesidades, y además de que la gestión de las comunicaciones ópticas han sido siempre complicadas. Es mucho más difícil gestionar, redirigir, almacenar datos que se envían a través de un haz de luz directamente, comparativamente a cualquier otra comunicación electrónica. ¿Ya? Por eso se gestionó al comienzo de una manera muy simple, la administración ha sido muy simple y en cierta medida poco eficiente de acuerdo a lo que realmente se utiliza. ¿Ya? Por lo tanto, hay otros avances que se pueden hacer con tal de poder hacer más eficiente esa administración que actualmente es bastante, no decir rudimentaria, pero es poco, puede ser mejor ciertamente. ¿Ya? Porque en el que va, por ejemplo, lo que son las redes dinámicas y las redes elásticas, que es un poco lo que trabajamos con, en nuestro grupo de investigación. Las redes dinámicas, en palabras simples, tiene que ver primero con la operación de la asignación de recursos. En la actualidad la operación es estática, se refiere a que si tenemos dos canales, por ejemplo, dos longitudes de onda por el cual yo quiero transmitir información, yo a cada conexión o a cada fuente de destino le entrego un canal, ¿ya? Pero ese canal, siendo fácil de administrar, ese recurso se le entrega el 100% del tiempo. Entonces, independiente de si ese canal va a ser utilizado todo el tiempo. Muchas veces los usuarios utilizan, y estadísticamente utilizan aproximadamente el 30% del tiempo realmente en los canales de comunicación. Entonces, ese otro 70% estadísticamente queda disponible para que cualquiera lo utilice. Sin embargo, como la asignación es permanente, en la medida que dure el contrato, porque aquí estamos hablando de usuarios como conectividad de alguna ciudad con otra ciudad, a nivel más macro, ¿ya? Más grande, un país con otro país, etc. No necesariamente se usa el 100% del tiempo, por lo tanto es ineficiente el hecho de tener canales que en ciertos instantes están libres, pero no pueden ser utilizados por nadie. La operación dinámica va en esa línea de que se compartan mejor los recursos de una manera más eficiente en función de la necesidad de transmitir. Entonces podemos tener, como ustedes ven acá, por ejemplo, dos fuentes que desean transmitir, como entre ellas no transmiten tan seguido o hay espacios de tiempo, se puede generar ellos pueden solicitar la disponibilidad de algún canal para poder hacer la transmisión y así generar solamente, por ejemplo, necesitar solo un canal en vez de dos, como en el caso estático que ustedes ven acá. ¿Ya? Sin embargo, hay ciertos problemas porque es bajo demanda la solicitud del canal o de capacidad disponible para poder transmitir. Por lo tanto, existe una posibilidad de que no hayan recursos disponibles. ¿Por qué? Bueno, ahora no necesito necesariamente, yo puedo, no necesito tantos canales como uso, como conexiones, sino que puede haber muchos menos canales que puedan atender a muchos más usuarios, ¿ya? Que van a estar compartiendo entre sí. Esa situación podría ocurrir en el peor caso, ese escenario en que todo se le ocurre transmitir exactamente en el mismo instante de tiempo, generando un bloqueo eh, sus, para algunos de los usuarios donde no habría capacidad. Entonces, el diseño de la red en el mundo dinámico se hace en función de que esta probabilidad de bloqueo sea un valor muy cercano a cero, ¿ya? Aceptable con el tal de que el operador de red pueda ahorrar e instalar menos canales, ¿ya? Sea más barata en sí la red, y aún así atendiendo de una manera apropiada a los usuarios, o por otro lado, puedo agregar más conexiones en un enlace ya instalado con un número de canales definido. ¿Ya? Por otro lado, tenemos lo que son las redes elásticas. En la actualidad, la fibra óptica funciona, la red óptica tiene, que en la actualidad la llamamos inelástica en realidad, eh, pero tiene definido canales de comunicación. Estos canales son fijos de 50 GHz entre ellos, entre las portadoras de cada una de cada una de las longitudes de onda por el cual yo puedo transmitir.
Y este espaciado de 50 GHz es fijo, ¿ya? Independiente de cuánta tasa de datos realmente yo necesito transmitir, ¿ya? Si lo llevamos a las distintas necesidades que tenemos a nivel mundial, las distintas conexiones, hay conexiones que pueden requerir transmitir 100 GB por segundo, 10 GB por segundo, 40 GB por segundo, y en la actualidad incluso más, hasta un terabyte por segundo, con facilidad. Este espaciado de 50 GHz no permite que un usuario pueda transmitir realmente más de 100 GB por segundo. Eh, Ahora se puede, ya es normal, o sea, ya es común considerar comunicaciones de 400 GB por segundo, que en este contexto de espaciado fijo, que se llama la grilla fija del espectro de frecuencia, en lo que es la fibra óptica, no permite de una manera simple ese tipo de transmisión, sino que hay que hacer algunos trucos de separar este tráfico en distintas portadoras, que lo hace poco eficiente al fin y al cabo. Como ustedes ven acá en la figura de arriba, tengo comunicaciones de distinto tipo, se generan espacios importantes entre medios que eventualmente pueden ser utilizados para transmitir, ¿ya? Entonces tenemos problemas cuando transmitimos poco y también porque dejamos espacio libre, y cuando queremos transmitir mucho no lo podemos hacer porque la necesidad de espectro de frecuencia es mucho más grande que el espacio que puedo utilizar para eso. Modificamos las redes, existe una evolución que se le llama redes ópticas elásticas, en que de manera flexible y adaptiva yo puedo definir las distintas portadoras como múltiplos de unidades de frecuencia, ¿ya? Que ustedes ven acá, de tal manera de que puedo al final hacer ajustes, puedo compactar el espectro de frecuencia y utilizar mejor la asignación de espectro en la fibra óptica, atendiendo mucho más usuarios y de acuerdo a la necesidad de tráfico que ellos requieren. Eso es importante y es un trabajo que ya lleva un tiempo. Sin embargo, esta gestión es mucho más complicada que la que se encuentra arriba. Por lo tanto, agrega muchos problemas de gestión de los recursos que deben ser atendidos, y en lo cual nosotros nos preocupamos bastante en nuestro grupo y en muchos otros grupos de investigación a nivel mundial, de cómo gestionar esta parte compactada de los distintos usuarios, ¿ya? Especialmente por problemas que podrían existir de fragmentación o espacio inutilizado, dado que hay usuarios que da la distinta diversidad de tamaños de datos que se pueden enviar a través de una red elástica, ¿ya? Y desde el punto de vista de la multiplexación, usted todo imagino que eh, la gran mayoría conoce quizás que existen técnicas de multiplexación que se refiere a lograr paralelizar el envío de información a través de un mismo medio, ¿ya? Esto se puede hacer por espacio, por tiempo, por frecuencia, por polarización. Como ustedes ven acá, hay distintas alternativas. En particular, acá ustedes ven la asociada a la fibra óptica, lo que es la multiplexación espacial, lo que es, que lo voy a mencionar pronto, la multiplexación en tiempo, que en un tiempo dado yo envío datos de un usuario y un tiempo distinto datos de otro, en cuadratura, de acuerdo a los formatos de modulación que se pueden utilizar, y en frecuencia, que es lo que hacemos ya con WDM, que es multiplexando en longitudes de onda. Aún así hay camino por recorrer con respecto a esto, y nuevas tecnologías han llevado a la asignación de recursos importante a nivel de lo que es multiplexar recursos, de la multiplexación espacial. Una, es una alternativa que lleva ya por lo menos unos 5 años o incluso más de trabajo en el diseño de nuevas fibra óptica. La fibra óptica es un pelo de fibra de vidrio, principalmente, que tiene un núcleo por el cual se envía la información, los datos, el haz de luz, y un revestimiento también de fibra de vidrio, pero con una distinta densidad, generando este efecto espejo para que la luz se transmita a través del núcleo y llegue a destino. En la actualidad son de un solo núcleo, ¿ya? Dado lo difícil que es su diseño y en su producción. Sin embargo, se han pensado nuevas alternativas en la cual estos pelos de fibra puedan tener múltiples núcleos, como ven ustedes en la imagen. Distintas configuraciones, distintas alternativas, y todos proponen distintos formatos, ¿ya? La idea es multiplicar los recursos justamente de una manera física. O sea, yo tengo haz de luz que se transmiten en distintos núcleos, por lo tanto tengo la misma capacidad que tenía en solo un pelo de fibra, lo multiplico
literalmente por la cantidad de núcleos que ahora va a tener esa fibra. Esta fibra parece muy mágica en el sentido de que multiplico fácilmente la cantidad de recursos, pero es de todas maneras difícil de gestionar y hay algunos problemas físicos asociados, ¿ya? En particular, la fibra SDM, que se le conoce, multinúcleo, tiene un problema de diafonía que se llama crosstalk, que es un problema físico importante. Y por otro lado, lo que es dentro de lo que es la multiplexación, en este caso de banda, en la fibra óptica se utiliza en una zona de operación de longitud de onda, ¿ya? Principalmente utilizando la banda C, que es la más comúnmente utilizada, principalmente porque es la que mejor opera, donde mejor se comportan las comunicaciones ópticas, ¿ya? Eso no quiere decir de que haya otras bandas por la cual, o otras zonas del espectro de frecuencia por el cual podría transmitir, sin embargo, estas tendrían ciertos problemas, como acá tenemos las pérdidas que hay en decibeles por kilómetro. Eh, Existen otras bandas, aparte de la C, como la la E y la O, que se pueden utilizar, están disponibles para poder ser utilizadas, pero tienen muchos problemas de pérdida, ¿ya? Dado distintos escenarios y distintos problemas asociados a la fibra. Sin embargo, eso no quiere decir de que no se puedan utilizar. Entonces, de una manera inteligente, se puede también ampliar el espacio de utilización, ampliar la capacidad por la cual yo puedo transmitir los datos a otras bandas de frecuencia, considerando los efectos físicos negativos que tiene cada una de estas bandas y por lo tanto la gestión también requiere considerar los efectos físicos y negativos que existen en cada una de estas bandas para poder aprovecharlas bien y poder lograr comunicaciones ópticas eficientes y que lleguen a destino como todos esperamos, ¿ya? Comunicación confiable, por supuesto. Y por último, y dentro de los temas interesantes, como siempre estamos en el último tiempo, el aprendizaje en máquina o la inteligencia artificial está presente ahora en todos los medios de comunicación. O sea, se pretende de que esté presente en realidad, ¿ya? En la actualidad y parte del trabajo que hacemos con los profesores, Ariel, es integrar de alguna manera dentro del proceso de decisión, dentro de los procesos de administración y de planificación de estas redes, en cualquiera de los contextos mencionados previamente, integrar procesos de decisión agentes basados en aprendizaje reforzado, que es una de las técnicas de aprendizaje de inteligencia artificial, de aprendizaje de máquinas que existen, en el cual este agente de alguna manera aprende, primero se le entrena, aprende en lo coloquial, uno puede decir que aprende, ¿cierto? Sabe, al fin y al cabo, en base a entrenamiento y a prueba y error, que es lo que hace el aprendizaje reforzado, a reconocer cuándo tomar una buena decisión y cuándo no, ¿ya? ¿Qué es lo que se considera una buena decisión y qué es lo que se considera una mala decisión al momento de tener que hacerlo al momento de administrar o planificar un error, ¿ya? Entonces, en este caso, como ustedes ven acá, tenemos un agente que a través de redes neuronales toma acciones, si es que estas acciones dan un buen funcionamiento, recibe una recompensa eh, positiva, si es que funciona mal, una recompensa negativa, y así va tomando decisiones en el contexto de la fibra óptica. Como ustedes ven acá, este ejemplo es de multibanda, utilizando la banda C, la banda L, la banda S o la banda E, y buscando disponibilidad para poder transmitir, para que un usuario, una conexión, pueda transmitir fuente a destino en un escenario dado. ¿Ya? Todo este trabajo, ya para cerrar, que me he pasado un poco en el tiempo, eh, los hemos hecho en distintos contextos. Personalmente, yo lo he trabajado ya hace algunos años. Tengo un proyecto Fondesit con el cual he trabajado previamente también en un Fondet. Esto todo está, sobre todo los últimos años, asociado al grupo IRO que mencionaba Ariel, en el cual es una cooperación internacional ya desde el 2020, en el cual participan investigadores y profesores de la Universidad de Concepción, acá de la Universidad Católica de Valparaíso, por supuesto, de la Universidad Adolfo Ibáñez, de la Santa María, en el cual de la carrera telemática y electrónica, y también del University College of London de Inglaterra, donde también una profesora participa desde el 2020 trabajando con nosotros. Previamente también ha habido
colaboración con otras instituciones como un centro de investigación francés que se llama INRIA, con quien también trabajamos al respecto, y también proyectos de STIC and Sud, con el cual tenemos colaboración también con la Universidad de la República de Uruguay. ¿Ya? Todo este trabajo, toda esta colaboración, toda esta cooperación, todo estos equipos, estamos tratando de alguna manera de enfrentar este colapso de capacidad, con tal de que no nos veamos limitados y podamos mejorar la eficiencia de la red a nivel global. ¿Ya? Aquí algunos ejemplos de un software que diseñamos con un profesor de acá de la universidad que nos permite diseñar la red de fibra óptica a nivel global. ¿Ya? Eh, Esto es una revista que salió ya hace como el 2018 en realidad. Es un proyecto que terminamos hace algunos años que también ha sido de gran utilidad para todo este trabajo. ¿Ya? Sin más que decir, y por supuesto agradeciendo la invitación y su paciencia, su interés por este tema, me despido, así que muchas gracias y dejo también abierto para preguntas, si es que tienen alguna, la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Jara, ya por la interesante presentación de los temas de investigación que están actualmente trabajando. Bueno, quería también un poco complementar y dejarles la invitación a todos los estudiantes de pregrado que nos están viendo a través de las distintas redes sociales, porque en este grupo que comentaba el profesor Jara, de investigación en redes ópticas, hay muchos estudiantes de pregrado, posgrado, ya de ingeniería, de magíster y doctorado en las distintas universidades que nombró el profesor Jara, y estamos con una red. Por lo tanto, todos cooperan entre estudiantes e investigadores. Por lo tanto, les dejo la invitación para formar parte, si es que están interesados en esta temática de óptica networking, de redes ópticas y de capa física también. ¿Ya? Me gustaría, por ejemplo, si ustedes me podrían dar alguna, no sé, si tienen alguna duda, consulta por el chat. Ya Jorge Soto había puesto ese plan, por ejemplo, ¿no? Ahí no sé en qué se basa en qué lo que era la pregunta, en qué Sí, contexto. mira, lo que pasa es que Jorge se refería cuando el profesor estaba hablando de las fibras ópticas, su duda era si si hablan, dice, si Blan entraba en la categoría que estaba explicando el profesor, de material y fabricación espacial. No sé si puede aclarar bien, Jorge, cuál era la duda específica. Sí, para poder ayudar a contestar de buena manera. Sí, es que no, Sí. no se entiende mucho. No sé a qué se refiere, honestamente. Ahí si lo Hola, puede, ¿se por favor, escucha? claro. ¿Se escucha bien? Jorge. Sí. Sí, mira, les cuento, es que dentro de lo que he investigado sobre la fibra óptica nueva, que justo se pareció un poco a lo que hablaba el profesor, me encontré con una que se llama ZP-LAN, fabricada por X Space, y es básicamente una fibra óptica que trabaja con nuevos materiales, que se fabrica en el espacio, por el método de fabricación es más eficiente. Y quería saber si el profesor sabía un poco de esto, porque en realidad mucha información no he encontrado. Entonces, no sé si el profesor tiene alguna noción de eso, porque como que lo tocó, pero me gustaría indagar un poco más. Sí, mira, O algo parecido. en, existen comunicaciones ópticas inalámbricas. ¿Ya? SpaceX, eh, según entiendo, eh, como es una red de satélites al final, esta red de satélites se comunica a nivel de comunicación láser entre ellos. ¿Ya? Esa es comunicación óptica inalámbrica. ¿Ya? Entonces, no necesariamente utiliza fibra, según entiendo. ¿Ya? A lo mejor hay alguna parte que se requiere, pero no necesariamente es la misma tecnología de la que estamos mencionando, porque aquí no se utiliza el medio, la fibra óptica en sí como medio de comunicación, sino que es la comunicación láser entre los distintos satélites. ¿Ya? Eso es lo que conozco yo con respecto a la comunicación satelital del proyecto del Space. Es que más que la comunicación satelital, por lo que yo tengo entendido, es un proyecto aparte. Yo me refería a que ellos están fabricando nuevos tipos de fibra óptica. Estamos Ah, hablando ya, de redes de ya. cable con vidrio y todo como... Entonces quería saber si usted sabía algo de ese tema.
Es que, Esto por ejemplo, es un trabajo constante, es un trabajo constante. Creo que Ariel también conoce un poco al respecto, pero es un trabajo constante que siempre se van diseñando en distintas y nuevas formas de aprovechar la luz al fin y al cabo. Lo original y tradicional es utilizar la fibra de vidrio, pero han ido apareciendo nuevas fibras que se pueden aprovechar. Por ejemplo, la fibra óptica que nosotros utilizamos en fibra a la casa, cuando nos llega la fibra óptica a la casa, lo que es la red SPON, que se le conoce a nivel de empresa como la fibra al hogar o fibra al vecindario, por ejemplo, utilizan fibra de plástico, ¿ya? Esta fibra de plástico tiene muchas mayores pérdidas, se puede utilizar para cortas distancias, ¿ya? En contraste a lo que es la fibra de vidrio, que se utiliza más para comunicaciones más robustas y de larga distancia. Entonces, hay distintos formatos, ¿ya? Y puede que haya distintas tecnologías que se van creando, pero específicamente la que tú mencionas no la conozco. Robusta y de Ariel Sí, la ahí ubique en particular. básicamente tiene que, la sigla, esa ZBLAN, es por los materiales que componen esa fibra. Es una fibra óptica con circonio, algo dice que ahí decía aluminio también hay varios, pero básicamente el concepto es el mismo y lo que decía el profesor Jara, o sea, continuamente se están creando tipos de fibra distintos, con más núcleos, con menos núcleos, ya con materiales distintos, entonces al final siempre buscan tratar de aumentar la capacidad del sistema al usar justamente tipos de fibras ópticas distintas. Ya, pero básicamente es eso. Ya, o sea, un tipo de fibra distinto que está entrando, que se está fabricando, ya con materiales un poco distintos a lo convencional, pero la finalidad es la misma, o sea, estar buscando siempre opciones distintas para aumentar la capacidad de los sistemas de comunicaciones por fibra óptica. Hay otra pregunta de Arturo Lavarría, de Sebastián Valenzuela, perdón, la primera. Dice, ¿la fibra multinúcleo ya se está utilizando o aún no se utiliza por los problemas físicos que pudiese tener ese tipo de fibra? Entiendo que se ha empezado a instalar. Eh, Masivamente no. Está en proceso, pero ya hay empresas que la diseñan y la venden, ¿ya? Específicamente, ¿dónde se está utilizando? Es una muy buena pregunta, que no tengo especialmente la respuesta, pero sí eh, ya se diseña a nivel comercial, o sea, ya se produce a nivel comercial y hay empresas o organizaciones de telecomunicaciones que la están comprando y la están utilizando, ¿ya? Poco a poco. Sí. Una siguiente pregunta de Arturo Lovarría dice, ¿se ha mencionado qué tipo de fibra se utilizan en las instalaciones que se realizarán a corto plazo? Hay algo así. Se ha mencionado qué tipo de fibra se utilizarán en las instalaciones que se realizarán a corto plazo, para enlaces troncales, en la pregunta. O sea, la fibra óptica en la actualidad se sigue instalando en su formato tradicional, ¿ya? Que es fibra perdón, la fibra monomodo principalmente, para lograr largas distancias. Con solo un núcleo es lo que principalmente se instala. Sin embargo, como mencionaba recién, comercialmente ya existe algunas fibras multinúcleo que van a ser parte cada vez más masiva en corto o mediano plazo. Perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta de la audiencia, ahí para que lo puedan escribir en el chat. No, bueno, si no hay más preguntas, entonces yo quisiese agradecer al profesor Nicolás Jara por su presentación, por la presentación relacionada a los tópicos que él está trabajando y en conjunto también en el Grupo IRO, en el cual investigadores y estudiantes también de la Universidad Católica del Paraíso, la nuestra, forma parte. Ya, y reiterarles la invitación a todos los estudiantes a ser parte de este grupo de investigación que podemos poder colaborar con muchas universidades, estudiantes y investigadores de universidades nacionales e internacionales. Muchas Bien, gracias, profesor. me quedo Por con ahí eso. vi algunos partícipes. Muy bien. Felipe y a Juan. Claro. Quisiera agradecer también, aprovechar de agradecer al profesor Jara, profesor Leiva. Muchas gracias por su disponibilidad. Muchas gracias, profesor Jara, por la excelente presentación. Súper interesante el tema que nos presentó hoy día. Muchas gracias, Ariel, también por su colaboración en este ciclo. Y los dejo invitados para la próxima semana a la misma hora
que va a haber una charla de un alumno de posgrado del profesor Leiva, también en los temas de fibra óptica. Ya mañana vamos a mandar toda la información para que estén atentos y se puedan unir nuevamente a este interesante ciclo y a estos interesantes temas que estamos presentando. Así que nuevamente agradezco a Nicolás y a todos por su tiempo y por haberse unido hoy día a esta charla. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, chao, chao, que estén muy bien.